pues se suspendieron todos. Creo que al menos en el aspecto personal, a partir de ese momento, Ujú. pues yo detecté que pues realmente era un pedo un poquito más Grave. grave de lo que al inicio pues lo creíamos. Y pues al menos a mí se me pegó. Obviamente pues ahorita están tratando como que de meter ciertas pendejadas, como el hecho de que metieron ya fútbol virtual. O sea, ¿a qué grado estamos que el fútbol virtual me está entreteniendo? Porque sí he visto los partidos, ¿sabes? Pero yo Pero creo que, no, bueno, sí, ese es un modo como de intentar como conectarse como uno con las redes sociales, ya sabes, con la chaviza. exactamente. Hola. Chavorruco, ¿dónde es? Exacto. Y pues, no Exactamente. sé, igual intentar como que generar ese tipo de entretenimiento, aunque sea baratillo, que de por sí ya lo es. Exacto, sí. O sea, generar así pues para entretener a la gente, intentar como desviar un poquito la atención, no, no sé si tanto por, ya sabes, esta conspiración que según existe, o Sí, simplemente claro. pues para que te olvides un ratito de todo lo que está pasando y simplemente te distraigas con lo que hay, que es la verdad lo que pues muchos como influencers y todo ese tipo de gente está haciendo en ese momento, porque pues Y que de hecho es un tema bien importante porque si te fijas, ahorita que tocas el tema de los influencers, metieron mucho de ellos como para detener a la gente en hacer muchas cosas, ¿no? O sea, es ujú, como que ya veías a todos que te generan contenido por medio de internet diciéndote que no salgas, que te laves las manos, que hagas, o sea, como que agarraron justamente, y digo, hasta cierto punto a mí me agradó tal vez el hecho de que metieran como que a la gente que te llama la atención, a la gente que te jala, ujú, para decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer que se calme como que la gente, como que como la que vaya un gente, poquito más relajada, ¿no? sí, Pues hasta cierto punto es una parte no sé si llamarla mercadotecnia, pero es una parte que está ayudando bastante y creo sí, que claro, hizo entender a mucha gente que pues debería de. de quedarse en casa. Exactamente. Que esa es una como que de las cosas principales de que hemos hecho nosotros como personas comunes, como opinantes en esta cuarentena. ¿Qué hemos hecho o qué he hecho en la Sí. ¿Yo qué he hecho en la Es que, bueno, aquí en Bendito México, al menos donde yo estoy trabajando, nos están manejando como institución financiera. No somos banco, pero nos están haciendo ya ver como si fuéramos una institución financiera. Entonces, para quedar un poquito más entendido con este aspecto, pues aquí en México se denominó que se tenía que cerrar cualquier tipo de institución, cualquier tipo de Que tienda no fuera de local, primera cosa que no sea necesidad, de ¿no? primera necesidad o que no sea una institución financiera, que a final de cuentas también es de primera necesidad, ¿no? Claro. Entonces, pues ciertas empresas aquí se rigen de la manera en que me vale madre mi empleado y yo lo que quiero es generar, ¿no? Ujú. Entonces, pues están aprovechando mucho de esto y al menos en mi caso, pues a mí no me han descansado, no me han mandado a mi casa a llevar una cuarentena como tal. Entonces, estamos, pues trabajando. Obviamente, pues nos ponen ciertas medidas de De prevención. prevención. Pero pues hasta cierto punto es muy estúpida la manera en la que está llevando al menos la empresa en la que yo estoy laborando esta situación, a tal grado de que nos decían, no hay tapabocas, pues hagan uno ustedes. O sea, es Ay, como, no mames, pues danos no. un pendejo tapabocas si quieres que estemos laborando, ¿no? O Claro. un gel antibacterial que no nos daban y tenemos que estar consiguiendo nosotros. Entonces a lo que voy es que al menos aquí en México se ha estado llevando bastante mal lo que son las cuarentenas, creo. Ujú. Obviamente Quitando de lado que quitando. obviamente todos los argumentos que hay de que pues hay mucha gente que vive al día y tiene que salir sí o sí de su casa. Exactamente. Yo sinceramente cuando estoy en la casa, repito lo mismo, yo me preocupo más por mis papás. Ujú. Mis papás, sabes que si ponte tapabocas, échate gel y a todo, ¿no? Sí. Yo sí soy un poquito más vale madre en ese aspecto, pero digo, pues igual, a cierto punto llevo un poquito mi precaución ahí. Pero yo la verdad es de que no me mato haciendo como que algún tipo de cuarentena. No sé, digo, está mal, yo lo sé, pero pues no, nunca me he metido como que estarme preocupando de más en una situación así. Sí, claro. No. Pero obviamente pues tomando tus medidas de Tomo mis prevención y medidas, todo eso. obviamente, digo, no me voy a ir también a la Ciudad de México A a comer. comer, No, exactamente. sí, claro. Que obviamente pues
el contexto general de México es bastante lamentable en el hecho de que hay igual muchísimas empresas aún que están laborando y llevan que si bien sus medidas y todo eso no es como que tan rígido como en otros países se ha visto. Sí, sí, claro. Entonces, pues, bueno, hay una cosa. Y es que es un tema muy, pues, principal en ese aspecto, porque, o sea, aquí la cuestión es, ¿México realmente está preparado para tener una pandemia, sabes? O sea, Ujú. México, al como lo veo, y volvemos a lo mismo, sin meternos en el aspecto de política ni en argumentos de otras personas, de mucho menos, pero pues nos hemos dado cuenta de las declaraciones de nuestro presidente, a qué grado De está nuestras México, de autoridades, nuestras autoridades, a qué grado está México para superar una crisis de este tipo. claro. O sea, si desde arriba no hay como que, pues, Orden, el orden y la argumentos cultura y y todo eso. comunicación tan básica. Digo, y obviamente, pues, si nos vamos como que al tema un tanto, pues, no sé cómo llamarlo, cultural, podemos decir, obviamente va a haber gente que diga, bueno, pues si tu presidente no lo hace, ¿por qué tú no lo haces? O sea, hazlo Claro. por ti mismo. Es obvio, uno lo tiene que hacer por sí mismo, pero volvemos a lo mismo. Si en mi empresa no me dejan descansar porque lo están tomando como un producto de primera, o digo, un lugar de primera necesidad, eh, pues es obvio que tú no vas a poder llevar una cuarentena al 100%, no vas a poder llevar como que tus medidas completamente. El hecho de que nos hagan trabajar, no sabemos con qué tipo de gente estamos lidiando, pues obviamente desde ahí al 100% no vas a poder llevar como que un tipo de cuarentena o un tipo de prevención para este tipo de situaciones. Entonces, si te fijas en países, creo que en Argentina ya están manejando toque de queda. Ujú. Y no sé qué otro país, creo que Francia, me parece, o no recuerdo bien, están manejando ya toques de queda. ¿Por qué? Porque en Tailandia incluso están mencionando de que los militares ya tienen el derecho de que si ven gente a cierta hora, pueden utilizar ya la fuerza, o sea, hasta tal grado de matar. En Rusia igual, ¿no? Fue como uno de No los recuerdo primeros si fue países que... en Rusia, pero pero digo, son medidas extremas, obviamente. No desearía que pasara tampoco en mi país ese tipo de Claro. situaciones. Pero a lo que voy es de que México no sé si está esperando hasta que lleguemos a una situación así para empezar a hacer algún tipo de medida adicional. Entonces yo siento que realmente nuestro país no está preparado ni No, mucho menos para un tipo de situaciones de este tipo. Y que de hecho si te fijas, a nosotros nos aventaron el nivel, ya estamos en fase 3. no, apenas estamos en fase Vamos a 2. entrar en fase 3 casi, ¿no? Pero estamos en Ujú. fase 2. Pero digo, si te vas a otros países, en otros países fue más en un caso más extremo ya ingresó a una fase 2. ¿Qué pasa con México? Justamente esto, que como no está preparado México para una situación como en un país de un nivel muy superior, pues Ujú. obviamente nos tienen que aventar una fase 2 antes de que se suscite una situación así. Claro. Entonces, pues hasta cierto punto eso yo sí lo tomé a bien. Y digo, y si nos mandan a una fase 3 pues de igual manera. Yo sé que no vamos a estar en una situación de fase 3 pero es como una medida de prevención que se puede hacer Ujú. Claro, para precisamente se evitar eso supone que se tiene que justamente. hacer antes para prevenir cualquier otro tipo de emergencia mundial, porque aún así, por lo que yo tengo entendido y pues he visto, no todos los países manejan los mismos tipos de fase Ujú. y no sé cuál tenga que ser como que el requisito adicional para que ya se considere como fase 3, pero por ejemplo en Inglaterra aún están en fase 2, que es como detener lo más posible que se pueda antes de que se llegue a otro nivel de necesidad como de pues número de muertos que incremente muchísimo más. Entonces, pues no sé, hay muchísimas cosas que están mal en México, pero sin duda la cultura social es lo que más está Lo que dando. más afecta, ¿no? Como que lo que Claro, más nos da la madre como mexicanos. Porque, y es que, digo, ¿te has fijado cuando pasa algún desastre natural, por ejemplo, en el caso del terremoto de septiembre, por ejemplo, de hace unos años? ujú, Si te fijas, México se unió completamente, o sea, fue un México muy unido, fue un México claro, muy, o sea, se ayudaban entre todos, donaban todos, hacían cosas de ese tipo. Como mexicanos no somos tan mierda como posiblemente muchos lo crean, pero a nivel cultural estamos muy pésimos, mal. estamos hasta No abajo. tenemos nada de organización. Entonces creo que si, así como se organizan los mexicanos cuando hay un desastre natural, nos organizáramos para este tipo de situaciones en vez de Claro. darnos en la madre, En vez de, ajá, en vez de exacto, los pinches animales, comentarios. y eso sí lo digo muy públicamente, de los pinches animales que se dedican a robar y a saquear, pues realmente creo que desde ahí estamos mal. Ujú. Entonces,
lamentablemente nos toca vivir este tipo de situaciones en nuestro país y obviamente digo, podríamos estar peor, pero pues también creo que podríamos estar Está mejor. mejor. Entonces, Si de tenemos que mínimo se checar esa aprende situación. algo con toda esta situación a nivel de lo que tú quieras, yo creo que ya estamos como que del Es otro lado. ganancia. es, gan- es ganancia, Triste, claro. pero pues es cierto. Sí, y bueno, pues para terminar, así que la cronología se le puede llamar. Sí. Bueno, pues nada más continuar con lo que fue en marzo. Ya en marzo, el 2 de marzo iniciando, teníamos ya 3.000 muertos y más de 90.000 contagiados. Para el día 11 es cuando la OMS declara al COVID como una pandemia. Ahí fue donde ya empezó a denominarse como pandemia. Y el 14 de marzo pues volvemos a lo mismo, la potencia más grande a nivel mundial. Estados Unidos pues declara una emergencia nacional. Y aquí es a lo que volvemos. Este país, siendo tan grande, pues obviamente le pasó esta situación, pero aquí a lo que se viene es que en este caso el presidente, el Donald Trump, está dicho, el Donald El Trump, Donald Trumpet. Donald Trumpete, bueno, autoriza ayudar al país con más de 50.000 millones de dólares. A lo que vamos es, sí, es emergencia nacional, sí, ya está hasta su pinche madre el país de problema en este caso, Claro. pero ¿qué pasa? Que pues la ayuda que está dando, pues obviamente es una ayuda increíblemente grande, creo. ¿Para qué? Pues para ayudar a este tipo de situaciones, en tanto a las personas afectadas y a las personas afectadas en el aspecto laboral también. Ujú. Cosa que aquí jamás vamos a ver. Aquí lo que nos estaban diciendo es, te vas al mínimo, si bien te va, y si no, pues te vas a descansar a tu casa, pero sin goce de sueldo. Entonces dices, Bueno, sí. Bueno, o eso sea, por la ley federal del trabajo, pero por ejemplo la obviamente. declaración de mi tío Slim, en la que pues se daba a conocer que él iba a hacer, iba a ayudar con muchísimo equipo y además Obviamente, con... digo, hay instituciones y hay fundaciones que Ujú. están encargándose de ayudar hasta cierto punto en estas situaciones. Incluso si nos vamos a tiendas de autoservicio, eso sí lo tomé yo bastante bien. A la gente de la tercera edad, que son los empacadores, Ujú. obviamente los mandaron a descansar a su casa. Ellos no tienen un sueldo base como tal. Ellos se rigen a pura propina que le da la gente Que va. que va ahí. Entonces, ¿qué es lo que hizo este tipo de situación? Genera que pues se van a su casa, sin goce de sueldo obviamente, pero pues como tal, el centro comercial, al menos en el que yo fui, pues ayudaron con despensas. Y cuando tú compras, te dicen que si quieres donar cierta cantidad de dinero para los empacadores, entonces tú Ujú. puedes decir, sí, dale 5 pesos, un peso, 2 pesos. Entonces ellos en tal fecha pues tienen que ir y les dan una ayuda como tal. Ah, qué lindo. Entonces digo, hasta ese punto pues está padre, dices, hay fundaciones, hay empresas que también no son tan basura, que te pueden decir, ¿sabes Claro. qué? Pues están ayudando, qué padre, ¿no? Pero a lo que voy es esto, hay países que pues realmente te están dando, el gobierno se encarga de ayudarte y hay lugares como aquí que pues realmente las empresas, no tanto el gobierno, sino las empresas Ujú. tratan de generar ellos y si te chingan pues no es su problema mientras ellos sigan generando. Entonces pues es una situación muy triste pues que iba a pasar y pues hasta estas fechas el país que fue el que surgió todo este tipo de situaciones, que fue China, pues es el que empieza ya a bajar De número de de- decesos y contagiados. exactamente, y ahorita pues por ejemplo se fue a Italia pues, por las nubes Claro. también, y obviamente pues Estados Unidos, que Ujú. es evidente, digo, puede ser el país más fuerte del mundo, pero pues obviamente entre más gente tengas, pues más posibilidades Hay de contagio. de contagio hay, ¿no? Sí, más posibilidades hay de contagio y pues obviamente tienes que tener muchísimo más control en todos los aspectos. En muchos aspectos, sí, es lo que te diferencia entre un país de primer mundo y un país tercermundista, ¿no? Claro. No sé si tengas algún dato en tanto a cifras, en números, Pues lamentablemente para cuando estemos grabando este podcast, este podcast. en la página como que la más Es, verificable que pudimos tener, es la más confiable la más posible. confiable, pues Estados Unidos lamentablemente ya pasó del medio millón de contagiados, siguiendo pues por Alemania, Italia y España, y el nuestro tampoco es como que el más óptimo.
y pues ya pasó del millón Ya de del millón de contagiados contagiados, a así nivel es. mundial. Exactamente. Pero